pensando en cómo terminé lo que tomé varios meses para terminar, una vez cada 2 semanas, sobre la consejería bíblica y los asuntos del corazón. Estaba empezando otra serie, una serie pensando en los pasajes del Nuevo Testamento conocidos como los unos a otros. Lo que debemos estar haciendo, en algunos casos no debemos estar haciendo unos a otros entre la familia. La Biblia enseña la importancia de la responsabilidad mutua que tenemos todos los creyentes en la iglesia, los unos a los otros en la iglesia. Apoyamos los unos a otros a crecer espiritualmente. La Biblia enseña la responsabilidad de unos a otros. Hay por lo menos, puede encontrar como 31 mandatos positivos, otros 12 negativos a los unos a otros en el Nuevo Testamento. Animamos unos a otros, enseñamos unos a otros, confrontamos unos a otros en amor como parte de nuestra responsabilidad de la membresía de la iglesia, apoyando en nuestra santificación. Y entre las responsabilidades que tenemos así, tenemos la instrucción bíblica sobre cómo debemos confrontar unos a otros para nuestra mutua santificación. Entonces empecé preparando un estudio sobre los unos a otros para enseñar ahora, pero después, pensando en esta parte de confrontar unos a otros, fue como jueves. Estaba en una reunión en línea con Tony y algunos de los pastores y futuros pastores aquí en México y en Perú con que estamos trabajando. Y empezamos a platicar un poco sobre el concepto de la confrontación, pero más específicamente sobre la disciplina en la iglesia y cómo debe ser usado, cómo a veces está mal usado. Y decidí tocar un poco más este tema ahora de la disciplina y estar checando hasta cuándo platicamos de este tema. Yo creo que por algunos que son los más constantes y fieles en asistir a la escuela dominical y a la iglesia, es un tema que hemos tocado anteriormente. Tristemente, los que son más nuevos, que necesitan estar aprendiendo diferentes cosas de la palabra sobre sus responsabilidades de la iglesia, ni aprovechan a veces venir a la escuela dominical, entonces a veces es difícil discipular y entrenar sobre temas así, porque muchos entran en la iglesia y no entienden conceptos o entienden mal ciertos conceptos por su trasfondo en otros lugares donde no practicaron o no practicaron correctamente y quedan con esta ignorancia de la palabra por no estar bajo la enseñanza. Pero es algo importante porque realmente debemos buscar ser miembros de iglesias donde hay una iglesia dispuesta a quitar nuestra membresía si es necesario. Alguna iglesia que nos ama tanto, que está preocupado tanto por nuestro bien, por nuestro crecimiento, por nuestra santificación, que va a utilizar aún todo las herramientas que están dadas a la iglesia para perseguir un hermano que no quiere repetir, para empujarle al arrepentimiento. Entonces, pues en la reunión notamos que hay iglesias, muchas iglesias, que ni practican este concepto de la disciplina de la iglesia. Y hay otras iglesias que practican algo que dicen que es la disciplina de la iglesia, pero no tiene que ver con los principios bíblicos, practican mal. Cuando hablamos de la disciplina de la iglesia, entonces estamos refiriendo a la necesidad de disciplina de miembros en la congregación con las normas de las escrituras. Estamos hablando de algo que es bíblico y guiado, o debe ser guiado, no por las emociones, no por deseos personales de líderes o cosas así, pero guiados por el amor que tenemos unos a otros y el deseo que tenemos de ver unos a otros santificados,
creciendo en el conocimiento y la práctica de la palabra de Dios por fe. Entonces, es el tema que vamos a tocar. Quiero que involucrar a ustedes si hay preguntas, si hay dudas, y platicando de específicamente, especialmente los primeros pasos, cómo debemos practicar. Normalmente, cuando pensamos en la disciplina de la iglesia, unos piensan en este último o los últimos 2 o 3 pasos, no en los primeros 2 pasos, donde realmente si estamos practicando bien entre la membresía y la iglesia, va a ser rara la vez que tenemos que llegar al tercer paso y adelante. Vamos a orar y dedicar este tiempo al Señor y vamos a ir a la palabra. Señor, damos gracias por la bendición que tenemos de reunir ahora el domingo de la mañana por un tiempo de educación espiritual, un tiempo de entrenamiento por la palabra de Dios sobre temas importantes para nosotros como miembros de tu iglesia. Pedimos, Señor, bendecir nuestro tiempo, apoyarnos, no solamente considerar la enseñanza, pero las aplicaciones específicas que debemos estar practicando nosotros en nuestra relación unos a otros, en nuestro deseo de amar unos a otros, y aun cuando sea necesario confrontar amorosamente unos a otros para nuestro bien, para la protección de la iglesia, el testimonio de la iglesia, la protección de sus miembros y también para apoyar unos a otros, seguir creciendo en santidad. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estar en Mateo 18, pero quiero empezar primeramente con Mateo 18 y los versículos 5 al 14. Esa es la parte del contexto donde encontramos el pasaje que en donde vamos a enfocar. Si alguien puede leer, por favor, Mateo 18, 5 al 14. Mateo 18, 5 al 14. Dice, y el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y se ahogara en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtalo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo, que teniendo 2 manos y 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada. Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más que esta, que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Bueno, gracias, hermano. Entonces el pasaje está en el contexto de nuestro tratamiento de los unos a otros, en que viene el pasaje que sigue. Entonces debemos estar preocupándonos por los que están desviando de lo que el Señor quiere para su iglesia. En Mateo 18, 15 al 22, que empieza con la frase, por tanto, por eso, por esta razón. Entonces, indica que lo que ya decía tiene relación de lo que va a decir.
Y en relación a lo que hemos escuchado de la lectura que el hermano leyó, entramos al pasaje que sigue. Entonces, los versículos 15 al 22, hablando de la disciplina de la iglesia, está a la luz específicamente de la parábola de la oveja perdida en los versículos 12 al 14. La meta de este proceso es entonces la restauración, buscando uno desviado para que pueda ser reconciliado. Primeramente, reconciliado en su relación con Dios, pero también su reconciliación horizontal con los hermanos, con los miembros de la iglesia. Dice, es exitosa la disciplina si has ganado tu hermano. En este sentido, esa es la meta. No siempre llega ahí, puede ser exitoso en otra manera, puede proteger la iglesia en otra manera, pero la idea es, la meta es ganar tu hermano. La Biblia enseña la responsabilidad mutua de todos los creyentes, los unos a los otros, como también la necesidad de la disciplina de los miembros entre la congregación que están siguiendo en su pecado sin arrepentir, sin querer arrepentir. Entonces tenemos la instrucción de cómo tratar en estas situaciones. Pero la meta suprema, la meta siempre es la restauración, o sea, el arrepentimiento de tal hermano y la reconciliación del hermano o la hermana con la iglesia, con Dios. El problema es que unos no quieren usarla porque es difícil confrontar el pecado en la vida de otro. Ellos piensan que no es amoroso tener una confrontación. ¿Qué le parece? ¿Es un hecho de amor dejar a alguien en su pecado, yendo a las consecuencias inevitables de la disciplina de Dios? ¿Es más amoroso dejar a alguien cosechar las consecuencias de lo que ellos están sembrando en su vida? Por los que no son creyentes, y aún tristemente, aún creyentes que no son maduros en la fe, la idea de disciplina a veces no suena muy bien. Posiblemente también, malamente, entienden algunos, afuera de su contexto, Mateo 7:1, que dice, no juzguen para que no sean juzgados. ¿No tenía alguien responder así cuando fuiste a platicar en amor con alguien sobre su pecado y responde, no me juzgas, no debes juzgar? No juzguen para no ser juzgados. Entonces algunos tienen esta actitud, mejor vivir y dejar vivir los demás, no vamos a confrontar. Pero el contexto de Mateo 7, notando especialmente versículos 16 y adelante, nos revela que no se prohíben todo tipo de juicio. Existe un tipo recto de juicio que debemos ejercitar, debemos practicar con cuidadoso discernimiento. Un juicio justo, juicios parciales, juicios hipócritas, con ventajas personales o de cualquier tipo de juicio injusto, esos son prohibidos. Pero para cumplir el mandamiento que sigue es necesario diferenciar con discernimiento, o sea, con un justo juicio. Entonces tenemos que juzgar con un juicio que es justo. A confrontar a un hermano pecador y ayudarlo a arrepentir es un hecho de amor. Si amamos a nuestros hijos, por ejemplo, vamos a dejar a nuestros hijos crecer pensando que ellos son el centro del universo y todo gira alrededor de ellos y dejarlos en sus berrinches, en sus rebeldes y no disciplinar, no hacer nada. No, pues, ¿cómo puedo disciplinar a mi hijo? Yo amo a mi hijo. Se choque el concepto, porque si amamos a nuestros hijos, tal como Hebreos dice que Dios que ama a sus hijos requiere disciplina, va a disciplinar a los que aman. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestros hijos crezcan en su rebeldía
y cosechen las consecuencias de su pecado. Entonces empezamos a entrenar. Por naturaleza humana, todos son rebeldes. No tenemos que enseñar la rebeldía, viene por naturaleza, pero tenemos que corregir la rebeldía por el amor que tenemos por nuestros hijos. Es el mismo tipo de amor que mostramos cuando estamos utilizando lo que Dios nos ha dado con el fin de apoyar un hermano quien no quiere arrepentir de su pecado. De no confrontar y de dejar al pecador hasta recibir las consecuencias destructivas en su vida no es amoroso. Es un señal de alguien que es más preocupado por sí mismo o por sus conveniencias propias que por otro hermano. No quiere confrontar porque es difícil. Yo no quiero sentir incómodo, entonces mejor voy a quedarme silencioso. Eso es un hecho opuesto al amor. Pero la confrontación, para ser bíblico, debe ser hecho motivado por amor y de una manera amorosa. Una manera que muestra que nuestra intención es el bien de otra persona. Bueno, otro problema que ha existido es que unos quieren usar la disciplina de la iglesia para sus propios gustos. Si tienen problemas personales con alguien, quieren aliviar los problemas por echar por fuera de la iglesia a otra persona. Es importante de entender para qué es la disciplina, entonces, y cómo debe ser usada bíblicamente, correctamente. Antes que descubrimos la enseñanza aquí en Mateo 18, 15 al 20, es importante que entendamos la importancia de la santidad de la iglesia. Cristo quiere una iglesia santa. Él está santificando, purificando su iglesia. Dios tiene altos requisitos para el carácter de los que van a servir como líderes y como ejemplos en la iglesia. Dios desea que sus hijos vivan con pureza de vida. Es imposible estudiar las Escrituras y no ser convencidos que Dios busca la santidad de su pueblo. Aún el pueblo del Antiguo Testamento, él tenía ciertas reglas, él estaba persiguiendo a ellos, buscando su santidad. De Levítico decía, repetido en el Nuevo Testamento, primero de Pedro 1:16, sean santos porque yo soy santo. Es la palabra de Dios, Dios mismo diciendo. Entonces la iglesia también debe tener una preocupación por la santidad. ¿Qué dice Efesios 5, 25 y 26? Efesios 5, 25 y 26, ¿saben? Así que, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Cristo quiere santificar su iglesia, quiere que los que entren como nuevos creyentes empiecen a crecer y madurar en su conocimiento y aplicación de la palabra. Entonces, esto es el contexto en donde encontramos este pasaje. Un Dios santo preocupando por la santidad de sus hijos y de su iglesia. En el principio de la iglesia primitiva, Dios mismo disciplinó a Ananías y Zafira hasta la muerte para mostrar ante todos la importancia de quitar el pecado de la iglesia. Este fue entre la transición en la formación ahí en Hechos, que es describiendo lo que pasó. Ellos por mentirse al Espíritu Santo
recibieron este tipo de disciplina tan severo para ser ejemplar para los demás. Aún en los tiempos apostólicos, Pablo mencionó que unos fueron débiles y otros aún murieron por causa de su inmoralidad e indiferencia de la mesa del Señor o de la Santa Cena ahí en Corinto. Entonces, la disciplina de la iglesia tiene un deseo a atraer arrepentimiento genuino de parte del hermano que está viviendo en pecado. Entonces, la disciplina, como está utilizado bajo la autoridad de Dios entre la iglesia, siempre es un hecho de amor para apoyar a alguien que no quiere arrepentir, para empujarles hacia el arrepentimiento, para que puedan ser restaurados en su relación. Busca la restauración del creyente y la reconciliación de él con Dios y con los demás hermanos. La disciplina de la iglesia también deja permitir el pecado a extenderse a otros en la iglesia. ¿Cómo funciona? Como la misma Biblia usa el cuerpo humano para ilustrar cómo es el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Cómo pasa un cáncer en el cuerpo humano? ¿Qué pasa si descubre el cáncer luego y tiene más oportunidad de quitarlo antes de que? Si dejamos el cáncer, normalmente, ¿qué va a pasar? Se va a propagar a otras áreas. Va a afectar todo el cuerpo, normalmente. Empieza en un lugar y empieza a extenderse y destruir. Entonces, estamos evitando que el pecado de uno afecte a otros. Hebreos 12, versículo 15. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellas muchos sean contaminados. Alguien que guarda amargura en su corazón, luego empieza a decir cosas sobre otros. Puede ver esta actitud saliendo en sus palabras. Y luego puede afectar a otros. A lo mejor algunos van a seguir la actitud de esta persona. Entonces tenemos que tener cuidado. Como dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 5, 2, también 6 y 7, este pasaje, un poco de levura toda la masa. Hablando de cómo se pone un poco ahí en la masa del pan y que afecta todo. Empieza a extenderse. Entonces la disciplina de la iglesia protege la pureza de la iglesia y el honor de Cristo. Ahora ya por fin hemos llegado al texto, poniendo en el contexto de la santidad y el deseo de Dios. Entonces, Mateo 18, 15 al 22. Vamos a leer ahorita empezando, leyendo hasta el versículo 20. ¿Alguien puede leer Mateo 18, 15 al 20, por favor? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Muy bien, gracias. Entonces, primeramente, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado tu
hermano. Entonces, primeramente hablamos de quién es, de la persona que recibe la disciplina. ¿Quién es la persona que recibe esta confrontación? O primer paso de disciplina, podemos decir. Alguien que está en pecado. En algunas versiones la Biblia dice peque contra ti. En alguna forma es cualquier pecado, porque si es miembro de la iglesia, cualquier pecado afecta a toda la iglesia. No tiene que ser algo directamente en contra de ti. Esta frase que encuentro en algunas versiones, es un pecado. Es un pecado y alguien no quiere repetir. Alguien está dejando, está en su pecado, está pecando, está en este hábito de pecado. No quiere cambiar ese asunto. Pero queremos ir primeramente a la persona que va a ser disciplinado o confrontada, es alguien que peque. Por lo menos es alguien que profese de ser creyente, hombre o mujer, alguien que profese de ser creyente y que está viviendo en pecado. La palabra traducida como pecado aquí es la palabra más común, simplemente de no alcanzar las normas de Dios. El reprender debe ser lo más pronto posible después el pecado es conocido, para evitar tiempo para la dureza del corazón. Si sabemos que alguien está viviendo en pecado, podemos orar y preparar nuestro corazón y nuestras palabras y ir y platicar, pero no vamos a esperar y esperar y esperar, porque si sigue en el pecado, puede endurecer su corazón. Lo más largo tiempo que el pecado está permitido extenderse, lo más destructivo va a ser. Y puede formar un patrón de pecado que es más difícil a cambiar. Entonces, en algún sentido, pues es el hermano que está pecando y tú conoces el pecado, o por lo que parece pecado, entonces vas a ir y platicar con esta persona. Entonces, ¿quién es la persona que inicia la disciplina? Cualquier hermano que conoce, o por lo menos parece que conoce un pecado en la vida. Esa es una simple confrontación. Algo importante, cuando vamos a ir con esta persona, estamos también confirmando nuestros sospechos de pecado. Puede ser que es tan obvio que no hay suspición, pero puede ser que uno mira algo que parece pecado, pero uno es equivocado. Platicamos el jueves de un ejemplo. Recuerda, Tony, que era el ejemplo de alguien que piense que otra persona a lo mejor tiene pecado y por fin no fue pecado. No sé si estoy recordando el ejemplo correcto, así que mejor me da miedo decirlo. Okay. Mejor usted platíquelo. Bueno, puede ser que pues uno mira que pues si está mirando un hermano, el hermano Carlos, por ejemplo, anda con una mujer y yo miré que pues parece que están pues más que platicando, que están algo entre ellos, están pues parece algo más, pues no es Gaby, que es otra mujer, y entonces pues voy a ir a la casa de Carlos para confrontar, voy a ir a la casa y toca la puerta y, hey hermano, pásale, qué bueno que llegaste, quiero introducirte a mi hermana que está visitándome de San Quintín, ¿no? A lo mejor si no conocí la hermana de él, algo que parece mal, y puede ser que fue familia de él. Entonces, confirmando primeramente. A veces uno puede ver algo, escuchar algo y estar equivocado. Entonces, en la confrontación, primeramente, antes que entre con todo deseo de ser confrontacional, debe confirmar. ¿Tony?
Y es que eso es tal como usted lo dijo al principio, ¿no? Y de hecho es como el título que estamos viendo de ese capítulo del libro. Decía algo así como la disciplina y el amor, porque es algo que está totalmente relacionado, como usted lo comentó al inicio, y está tan relacionado que cuando nos acercamos a alguien es porque estamos preocupados por él. Entonces, en este caso, de ese ejemplo ficticio, pues estamos preocupados por Carlos para averiguar si realmente estaba pecando o no, para tratar la situación, pero la finalidad es el amor, porque queremos, como usted lo dijo, restaurar a ese hermano, no tanto como lastimarlo, atacarlo, reprenderlo. Sí. El amor está guiando todo. Nuestro amor por nuestro hermano aún va a guiar nuestra manera de confirmar las cosas, porque tenemos amor, queremos, no es porque tenemos un deseo de ser confrontacional con la gente que pues, a lo que quiere confrontar, pero es guiado por el amor y requiere que estamos dispuestos a ir y reprender cuando se ha confirmado que es lo que parece un pecado. Entonces, de esta palabra reprender es de traer a la luz, o sea, de exponer, de dejar descubierto el pecado. Entonces, es de ir en una manera en que el pecador no puede escaparse del reconocimiento de su pecado. Pues pensando en la confrontación que tenía Natán a David cuando él pecó con la esposa de un soldado y después mandó al soldado a estar ahí en la parte de la batalla más fuerte para morir. Y pues Natán vino, el profeta vino y platicó con él de una historia sobre alguien que tenía nada más una sola oveja y un rico que sacó para sacrificar la oveja, que fue casi como miembro de la familia de este pobre, y se enojó David, ¿quién es este hombre? Y Natán, tú eres el hombre, eres tú. Una manera de explicar la situación para que dejar tan claramente el pecado, porque a veces no, pero no es pecaminoso lo que estoy haciendo. ¿Cómo vamos a responder cuando alguien no piense, no reconoce su pecado es algo pecaminoso? ¿Cómo podemos explicar o cómo debemos explicar? Ellos dicen, no, pero pues tú dices que es mal, pero yo no veo que es mal. ¿Qué es nuestro siguiente proceso entonces? No sé, guiarlo a la palabra. A la palabra. Pues si Dios dice que es pecado, es pecado. Tu ignorancia de la palabra o tu rechazo de la palabra no cambia lo que Dios dice. Lo convencemos con la palabra, no con nuestra fuerza, no con nuestra opinión, no, pero con la palabra. Entonces, estamos confrontando algo que es pecado, y estamos confrontando el pecado del hermano en amor. Vamos a explicar plenamente con la Biblia porque la manera que él está o ella está viviendo es pecaminoso. Es pecaminosa manera de vivir. Entonces, dice aquí que la primera confrontación debe ser en privado, uno con otro. Nadie más necesita conocer. Lo más conocido del pecado es por los demás, lo más difícil puede ser la restauración, porque después que el arrepentimiento también tiene que tener una restauración entre más personas afectadas. Entonces el primer paso es algo que debe pasar regularmente entre los hermanos, y cuando el pecador recibe el consejo y arrepiente, nadie más va a saber. Y los hermanos tomen en serio su responsabilidad. Si los hermanos toman en serio su responsabilidad de hacerlo, será mucho más raro que la iglesia tiene que tomar los próximos pasos. Pues a veces no pensamos que es parte de la disciplina de la iglesia, porque llega la mente a los últimos pasos. Esto es uno de nuestros ministerios unos a otros, aunque es el primer paso. Nuestro ministerio unos a otros, en amor, acercando a nuestros hermanos, cuando miramos algo
y apoyando a ellos a reconocer el pecado y motivándoles a arrepentirse, arrepentimiento para que cambien. Y si esto está pasando, a lo mejor uno dice, yo estoy aplicando el primer paso de la disciplina de la iglesia. No, estoy amando a mi hermano, estoy practicando los unos a otros. Pero sí, está practicando el primer paso, aunque a veces no piensa en este término. Tony. Incluso en este tema del amor, también se vale el reconocer que en ocasiones nos estamos equivocando al confrontar, por ejemplo, cuando estamos malinterpretando como la situación que se puso ahorita, o cuando estamos realmente a lo mejor confrontando algún pecado y luego el hermano da una explicación de ciertas cosas que estamos malinterpretando nosotros y el amor nos va a hacer reconocer a veces que estamos equivocados en esa confrontación. Pero uno tiene que ser bien valiente para acercarse y bien humilde para entender también la situación. Bien, son dos cosas, platicamos del amor, valentía, pero humildad. Tenemos que ser humildes. Reconocemos que tenemos que quitar lo que está en nuestro propio ojo primero, antes que podamos estar dispuestos, listos para confrontar el pecado de otro, ¿no? Pero no podemos, no, pues yo no voy. Pero algo es, ¿quién soy yo para confrontar el pecado de mi hermano? Yo tengo pecados también. Pues si tú tienes pecados, debes estar arrepintiendo de tus pecados y cambiando, ¿no? Porque a veces ese es el argumento, ¿no? Pero tú tienes, que tú tienes, entonces tenemos, pero ese es un proceso de nuestra propia santificación también. Pero sí, ser humildes, reconocer que a veces no tenemos toda la información y que bueno, vamos a estar contentos. Qué bueno que no fue lo que yo pensé que era, pero no cambia nuestra responsabilidad. Entonces, primeramente, es algo privado. Entonces, vamos a pensar, si vamos a confrontar el pecado de la vida de otro, porque reconocemos algo, primeramente vamos a decir, hermanos, voy a orar por mí, porque yo voy a platicar con la hermana Carelis, porque yo miré esto, y yo escuché otro, y entonces ora por mí porque yo voy a platicar con ella. Y voy a contar todos los detalles de lo que sospecho que está pasando en la vida de ella. ¿Es la manera? ¿No? Puede decir a alguien de confianza, hermano, voy a orar por mí, yo tengo que platicar con alguien y va a ser una conversación posiblemente difícil. Sin nombres, sin cosas específicas. ¿Por qué? Porque si ella arrepiente de un pecado, nadie más tiene que saber. Y lo que uno está haciendo en la otra forma, por favor, oren por fulana, porque es chisme. Cuando el hermano pecador es reprendido en privado, en un espíritu de humildad y amor, hay mucho más potencial para el arrepentimiento. Y si hay arrepentimiento genuino, el proceso va a establecer una conexión relacional preciosa entre estos dos hermanos. Porque uno tenía la valentía de confrontarme en amor, muestra su amor a mí, y esto va a tener una conexión, va a mejorar la relación. Si hay arrepentimiento genuino, el proceso fortalece la relación. Entonces, como dice el texto, has ganado tu hermano. ¿Qué más necesitamos hacer en este momento? En relación a los pasos. Hay arrepentimiento. Y cuando decimos hay arrepentimiento, bueno, podemos decir, no es nada más puras palabras. Gracias por decirme, yo voy a cambiar, pero sigue el mismo pecado, ¿no? El arrepentimiento tiene fruto. Podemos ver que hay arrepentimiento. Si dicen que va a arrepentir, pues a lo mejor tenemos que caminar con ellos, apoyar a ellos, dependiendo qué es la situación. Posiblemente tienen un pecado que ha desarrollado un hábito y va a ser difícil cambiar. A lo mejor tenemos que estar a su lado, caminando, apoyando, diciendo que pues, puede rendir cuentas para apoyar, asegurar que hay un cambio verdadero, ¿no?
Pero si hay este deseo, si están en el proceso de cambiar, hay arrepentimiento, el asunto es cerrado en este sentido, ¿no? No tenemos que seguir con otro paso más. Entonces, el primer paso de la disciplina de la iglesia simplemente es reprender en privado, confirmar primeramente y reprender en privado. Después un tiempo de oración, preparación de su propio corazón, confronte el pecado, confronte el creyente viviendo su pecado, acerca de su pecado en un espíritu humilde, de humildad y amor. Explique qué dice la palabra de Dios sobre el pecado, exhorte al creyente a arrepentir de su pecado. Y recuerde que su misión la primera misión es rescatar a un hermano de su pecado y las consecuencias de su pecado. Consecuencias personales, consecuencias a su familia, consecuencias a la iglesia. Es un hecho de amor profundo. Es difícil, pero es el plan de Dios y entonces es un hecho de obediencia por fe necesaria. El deseo de la disciplina de la iglesia entonces es ganar el hermano. Y ganar aquí originalmente fue usado como algo provechoso en términos de finanzas. Es algo bueno, algo provechoso, algo que tiene su efecto positivo. Aquí entonces habla de algo con valor que fue perdido, su hermano errante. Proverbios 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Gálatas 6.1, ¿alguien? Gálatas 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, nosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muy bien, si alguien está sorprendido en una falta, sin pecado, ustedes que son espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, de humildad y cuidando a ti mismo. Santiago 5, 19 y 20. Santiago 5, 19 y 20. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, ese es el deseo, tener arrepentimiento, volver a la verdad. Muy bien, regresando a Mateo 18, como dice nuestro pasaje, a veces el hermano no va a arrepentir, no va a hacer cambio, no va a hacer deseo de cambio. Entonces Dios nos provee otro paso. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. El segundo paso es de confrontarle de nuevo con uno o dos otros creyentes. Eso es primeramente para confirmar las verdades del pecado y para confirmar que el hermano fue confrontado correctamente, con su pecado explicado plenamente. Se cumple el principio de Deuteronomio 19:15, que dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en ningún delito, ni en cualquier pecado.
en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Los 1 o 2 otros hermanos, los 1 o 2 hermanos que vienen, entonces también forman parte del propósito de ganar el hermano errante. Y también van a servir como testigos si tienen que ir hasta otro paso. Por eso están ahí para confirmar. Vamos a platicar un momento de este paso. Entonces, en la práctica, quiero explícate los primeros 2 pasos, porque en los primeros 2 pasos es parte de nuestro ministerio unos a otros, normal, entre nosotros en el amor que tenemos. Si vas a ir y confrontar a alguien ahora pidiendo 1 o 2 que vaya contigo para ser testigos, ¿qué información necesitan saber los 2 testigos o un testigo que vaya contigo antes? ¿Cuánta información tiene que divulgar? Si yo tengo que confrontar a Max por algo, y he confrontado y a lo mejor varias veces he platicado, pero él no quiere cambiar, él le gusta su pecado, no quiere arrepentir. Entonces yo voy a invitar a Fernando a ir conmigo esta vez. Necesito explicar a Fernando todos los detalles. Yo fui, yo hablé con él, esto, y él respondió así, y esto es su pecado, y bueno, pues voy a explicar todo, porque viernes vamos a ir y platicar con Max, pero jueves en la noche, Tato me llama y dice, hey, hermano, no siento, no puedo acompañarte mañana a platicar con Max. Entonces voy a buscar otro para ir conmigo, para platicar con Max. Pero ahora Tato quedó con toda esta información en su cabeza sobre Max, pero él no es parte de la solución. No necesitaba tener toda esta información en su cabeza sobre Max. Yo no necesito explicar todo. Yo voy a decir, hermano, puede acompañarme. Estoy en pláticas con nuestro hermano sobre algo y es el punto que necesito a alguien acompañarme. Él va a saber los detalles cuando él está ahí. Pero si por fin él no puede ir, él no necesita escuchar todos estos detalles. ¿Quién necesita los detalles? Los que son parte de la solución del problema. Y si tú no eres parte de la solución del problema, cuando alguien viene a ti diciendo algo, ¿sabes qué? Quiero compartir contigo algo que escuché de la marcha. Pero es porque yo amo a la marcha y estoy tratando. No. ¿Qué estoy haciendo? Es chisme. Chisme. Si esta persona no es parte de la solución, no tiene que saber. Entonces, cuando alguien viene y empieza a hablar de todos los detalles y no van a ser parte de la solución, tú, ¿por qué está diciendo a mí? Yo no necesito esta información. Si alguien viene y dice, hey, esto está pasando, ¿has platicado con tu hermano? No. Ok, primer paso, platiqué con él. No, a veces podemos parar el chisme porque a algunos le gustan hablar. Y cuando hablan a nosotros y damos el oído, van a seguir. Pero cuando ellos empiezan a hablar de cosas que no deben estar hablando con nosotros y decimos, ¿sabe qué? Esta información yo no necesito saber porque no soy parte de la solución del problema. Si tienen un hábito de decir así, no van a estar compartiendo el chisme contigo. Y ojalá no van a estar compartiendo el chisme. Pero es algo que es importante considerar. Los que van a estar usados como parte de la solución están involucrados y los demás hasta este punto no. Hay un paso más, ahí llega el punto donde más van a estar involucrados. Pero si no han llegado a este punto, cuidado con la información. Muy bien, entonces tenemos un hermano errante que no recibe su exhortación, va a confrontarlo otra vez con 1 o 2 testigos para que
entre este grupo más pequeño, si sea posible que la persona arrepiente, nada más entre ellos van a conocer, va a ganar su hermano y el asunto va a terminar. Ahí hay arrepentimiento genuino. Pero si no recibe la información, la confrontación, siguiente paso, tercer paso, si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Entonces esto va a involucrar a toda la iglesia. Fue un tiempo de confrontación, no aceptaron. Fue un tiempo donde aún con uno o dos testigos intentaron lo mismo, no quieren. Entonces ahora va a hablar con la iglesia. La primera fue privado, segundo semi-privado, pero el tercero es más público, toda la iglesia. Entonces, ¿cómo aplicarlo? Hermano Paul va a levantar entre el culto domingo a la mañana y dice, hermanos, quiero decirles, no, hay un orden aún así. Si los líderes de la iglesia no fueron involucrados en el paso número 2, a veces son los testigos están involucrados, dependiendo de la situación. Pero si no, pues ahora es tiempo para involucrar a los líderes. Y si los líderes no estaban involucrados antes, van a estar involucrados y confirmar las cosas antes que hablar con la iglesia. Van a informar al hermano aún. Si tú no quieres arrepentir, tenemos la obligación de informar a la iglesia. ¿Para qué propósito? ¿Para qué estamos informando a la iglesia? ¿Qué es la mente ahora? Igual. Estamos buscando el arrepentimiento y la restauración de tal hermano. Y la presión de tener más personas ahora cada vez, hermano, ¿por qué no arrepientes, hermano? Tú tienes que arrepentir. Y todos ahora con el mismo fin de exhortar y buscar el arrepentimiento en la vida del hermano. No es algo rápido ni algo que puede hacer sin un orden, pero es algo necesario. A veces llega a este punto y bueno, hay dos puntos más. Si no arrepiente, tiene que quitar la membresía. Pero si por fin hay arrepentimiento, pues el último todavía puede ser, aún después de quitar la membresía, puede ser, hay un arrepentimiento y después aceptar. Este fue el caso en 2 de Corintios, ¿no? Un hermano que estaba cometiendo un pecado, en este caso él estaba en una relación sexual con su madrastra y pues la iglesia no está confrontando y Pablo decía que tiene que quitarle de la iglesia, pero ahí en la segunda carta había arrepentimiento, había cambio y la iglesia estaba rechazando. Es decir, no, tiene que aceptarlo de nuevo. Y a veces este puede ser un problema. Que llega el arrepentimiento, llega el cambio, pero la iglesia no quiere aceptar. Y ahora la iglesia tiene que ser confrontada con su pecado. Pero este tercer paso todavía llega ahí con el fin de buscar el arrepentimiento y la restauración. Hay más detalles que podemos platicar, pero primeramente en los primeros dos pasos, esto es parte de nuestro ministerio unos a otros, que debe ser común. No común en el sentido que queramos estar haciéndolo, pero si conocemos algo, buscamos nuestros hermanos, platicamos con nuestros hermanos, y normalmente van a arrepentir, van a ser cambiados, y en esta manera, los unos a otros, estamos ejercitando un requisito en amor, humildemente, y vamos a ganar los hermanos que son desviados. Y si esto está pasando, rara la vez, llega el tercer punto. El primer paso debe ser algo que ni pensamos, no, estoy practicando la disciplina de la iglesia, pero es lo que estamos haciendo. Estamos amando a nuestros hermanos
Y entonces practicando lo que debemos practicar en amor, humildemente, confirmando las cosas y en privado, que los hermanos están recibiendo y hay cambio, es una manera de apoyarnos a otros, rendir cuentas unos a otros, caminar con un hermano que tiene pecados en su vida. A veces un hermano va a tener algo de hábito en su vida y quiere cambiar, pero no sabe cómo. O quiere cambiar, pero está cayendo otra vez y necesita su hermano caminar con él. Necesita alguien con quien puede rendir cuentas. Alguien va a estar checando. Y no es algo que tiene que anunciar a los demás, porque sí, él está en un espíritu de arrepentimiento, está intentando cambiar, a lo mejor falla de vez en cuando, pero ahí está, hermano, estoy fallando, ayúdame. Puede ser, y si esto sigue y no hay cambio y no deje el hábito por completo, posiblemente tiene que ser, ¿sabe qué? Necesitamos involucrar a alguien más. Tú tienes que hablar con el pastor. Porque yo estoy tratando de apoyar, pero obviamente todavía hay el problema. Platique con alguien que tiene más experiencia. Y va a querer, ¿por qué? Porque él está arrepentido, quiere cambiar. No, pues no puedo platicar con el pastor. No, si quiere esconder su pecado, no es señal de arrepentimiento. ¿Sí? Una pregunta o un comentario sobre los primeros pasos donde todos estamos involucrados en nuestro ministerio unos a otros. ¿Nada? Bueno, el tercer paso entonces, decirle a la iglesia, si arrepiente, pues hay restauración. Si no, el cuarto paso requiere el ofensor ser expulsado de la membresía de la iglesia y considerado como un candidato para ser evangelizado más que como un hermano. Ahí, poquito diferencia en la manera que vamos a tratarle como alguien para ser evangelizado. ¿Por qué evangelizar? Estamos hablando del evangelio a ellos. Ellos dicen son creyentes. Pues tú dices que es creyente, pero no quieres cambiar, entonces estamos ministrando el evangelio. Es el evangelio que tú dices que crees, pero el evangelio cambia la vida. Pero una diferencia, si yo estoy evangelizando a mi vecino, no hay problema invitar a mi vecino a ir a la casa, tener una carne asada, disfrutar un tiempo de compañerismo con mi vecino y compartir el evangelio con él. Pero si alguien está bajo la disciplina de la iglesia, fue quitado de la membresía, él no puede disfrutar el compañerismo como antes. Vamos a reunir con él, pero estamos reuniendo no para tener un buen tipo de compañerismo, es para el propósito, empujarle al arrepentimiento. Entonces hay poquito diferencia ahí. No pueden participar en la cena del Señor si están bajo la disciplina de la iglesia, no deben estar participando. Pero voy a preguntar, ¿puede venir a la iglesia alguien que está bajo la disciplina? Sí puede. Y queremos. ¿Por qué? Porque queremos que estén escuchando la predicación de la palabra. Pero no vamos a tratarles como, mi hermano, qué bueno que estás aquí. Y estamos animando como la misma manera que estamos animando unos a otros. Porque hay algo ahí quebrado en la relación. No ha llegado a esta restauración. Entonces estamos confrontando el pecado. Lo puede ver en Corintios, el 1 Corintios 5, 1 a 2, el hermano que estaba en esta relación ilícita, cómo fue tratado. La instrucción fue: expulsen el malvado de entre ustedes. Segundo Tesalonicenses 3,
14 y 15. De no tener comunión con el creyente errante. No es de no tener contacto con él, pero no tenemos este tipo de compañerismo. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza, la palabra en este carta es señalen a tal y no se asocien con él para que se avergüence. Más, no lo tengo por enemigo, sino amonestándole como a hermano. No es nuestro enemigo, estamos amonestando, pero alguien que está en su pecado, la relación está cambiada. Estamos tratando, ¿por qué? Porque es por su bien. Estamos empujando hacia arrepentimiento, hacia cambio. El contacto es para exhortar hacia arrepentimiento verdadero y mostrar frutos de arrepentimiento. Muy bien, entonces, a veces hablamos de 4 pasos de la disciplina, pero realmente hay un 5º paso, y ese es entonces recibir el creyente errante cuando responde con arrepentimiento. Hay fruto de arrepentimiento, no es puras palabras, pero hay fruto, hay cambio, tiene que ser recibido. A veces este puede ser el problema, donde la iglesia empieza a pecar. Está haciendo todo bien, hasta que por fin hay arrepentimiento y después no quieren aceptar al hermano o tal hermano. Que están rechazando, que no están perdonando. El perdón decide de no estar levantando los pecados pasados y tirándolos en la cara. Hay perdón, hay cambio en la relación. Si ha llegado al punto de arrepentimiento, si el liderazgo de la iglesia ha confirmado y ha presentado el caso, entonces tiene que responder así. Y eso es importante, que el liderazgo también confirme el arrepentimiento. En algunos casos, pues no, pues está restaurado, pero no hay cambio, no hay, va a causar problemas. Porque si el liderazgo está diciendo que hay arrepentimiento, hemos confirmado, estamos diciendo en este punto, vamos a aceptar de nuevo y tratarle como un hermano entre la iglesia, debe estar confirmando el arrepentimiento, ¿no? Porque en el caso que no, va a tener un choque ahí entre la iglesia. Pero cuando hay arrepentimiento, cuando está aceptado, la iglesia debe recibir otra vez. No es de decir que cualquier pecado luego va a tener, que no hay consecuencias que sí. Por ejemplo, en el caso de un pastor que está descalificado de su ministerio, puede ser restaurado como miembro de iglesia, pero nunca va a ser pastor, si fue algo de descalificación. Ciertos pecados con niños. Hay casos de hermanos que han cometido pecados contra niños y después que salir de la prisión, porque sí, están cometidos algo así, hay consecuencias más que solamente la iglesia, es un delito. Pero después de salir de la prisión y regresar a la iglesia, después que pagar su deuda a la sociedad, y hay arrepentimiento y hay cambio, es prudente y a veces aún requisito de la ley, que cada hermano no puede estar en un ministerio que involucre niños. Por ciertas consecuencias que queden en su testimonio, en su historia. Entonces hay consecuencias a veces así, pero la restauración debe ser completo, aún tomando en cuenta ciertas cosas de prudencia. Muy bien, hermanos, pues ese es el repaso por muchos, por algunos, a lo mejor algo más nuevo de considerar bíblicamente este área de ministerio unos a otros que tenemos en la confrontación del pecado, con el fin